Seguimos en Radar y ahora con nuestro segundo tema, las audiencias por las impugnaciones que ya empezaron esta semana con la de Tito Afú, que esperaba la ciudadanía con especial atención. Nos acompañan para este tema el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Mucho gusto, buenos días. El diputado del PRD, Kivian Panay. Buenos días. También el diputado panameñista Luis Barría. Muy buenos días a todos. Y la exministra de Trabajo, Alma Cortés. Buenos días. Empiezo con usted, exmagistrado. Hay varias cosas que la ciudadanía debe entender para poder tener claro qué es lo que se va a decidir en estas audiencias. Lo primero es, la mayoría de estas audiencias son por el uso de recursos del Estado. ¿Qué evidencias se mostraron en esa audiencia en la que usted estuvo presente? En la audiencia que estuve presente, que fue la del 7-1, se exhibieron cheques girados a nombre de personas naturales, de fondos del Estado. Se presentó y se trató un informe de auditoría levantado por auditores del Tribunal Electoral que da cuenta de lo que encontraron en la alcaldía de Río de Jesús, desde la cual se administraron recursos del Estado durante un periodo de tiempo de más o menos año y medio antes de las elecciones. Y allí se dejó ver que había habido efectivamente uso de recursos del Estado que se habían destinado a varios corregimientos del circuito 7-1 concretamente, aparte de que podía haber recursos destinados, como se dijo allí, a otros corregimientos, pero en esta audiencia los que contaban eran los destinados a ese circuito electoral. Señora Alma Cortés, vimos que varios miembros de su partido, el Partido Cambio Democrático, estaban en la audiencia presentes y muchos de ustedes no confían en la labor del Tribunal Electoral. Sin embargo, Carlos Tito Afú salió, dijo que se sentía victorioso, que va a esperar con confianza la decisión del Tribunal Electoral. ¿Cuál es la visión de su partido en este tema? Ok, gracias. Bueno, a mí me toca coordinar todo el tema de las impugnaciones a nivel del partido, todas las impugnaciones a nivel nacional, tanto con los abogados que representan al partido como los abogados que representan a los candidatos. En definitiva, en la audiencia de Tito Afú yo le puedo decir que me sentí sumamente complacida y satisfecha, primero que todo con la forma en que el magistrado Valdés Escoferi manejó la audiencia. Lo vi bastante atento, lo vi objetivo, lo vi científico y permitió el desarrollo de la audiencia con bastante amplitud para ambas partes. Cuando le tocó al abogado Signy Citón, que representa a Tito Afú, exponer el contenido del expediente versus lo que se habla en los medios, quedó evidenciado, estimada Sabrina, que la percepción que hay está totalmente equivocada. No se usaron recursos del Estado. El expediente habló por sí solo y se explicaron tres factores importantísimos. Primero, Tito Afú era diputado y es diputado electo cuando se le asignaron las partidas circuitales, que quedó que son evidentemente legales, y que incluso el papá del candidato impugnante, Ovidio Díaz, fue el que creó las partidas circuitales, y el que hacía las notas de administración de las partidas circuitales resulta que hoy es el magistrado Pinilla, antes secretario de la Asamblea. Quedó evidenciado que cada uno de los cheques que aportaron como prueba tuvieron la explicación correspondiente. Efectivamente se dio cumpliendo con los programas sociales y otros programas que tiene la alcaldía de Río de Jesús. Y el tercer elemento, sumamente importante, que considero yo que la auditoría del Tribunal Electoral quedó evidenciado que si efectivamente Tito Afú fue impugnado por 104 votos o 107 votos, restado de los 136 votos que sacó Tito Afú, con un voto se gana. O sea, los impugnantes quedaron sin argumento. Y así mismo estoy segura que va a ocurrirse esto, estimada periodista, con todas las audiencias que vienen, porque sí tengo que lamentar la representación del PRD. Se veían que no estaban preparados, improvisados, el abogado leyó el alegato, cosa que ningún abogado
que tiene experiencia en un tribunal lee los alegatos. Y las pruebas presentadas, la mayoría de las preguntas a los testigos fueron talladas, 17 tallas periodistas, porque ni siquiera sabían interrogar. Lo importante es que usted se siente complacida con el proceso y ha manifestado confianza en el criterio del magistrado, así que eso nos da también... Estamos dando un voto de confianza. Eso nos da confianza a todos. Señor exmagistrado, una pregunta muy puntual. ¿Cuál es la línea que divide esa utilización de recursos ilegal de la utilización de recursos, como dice la exministra, digamos, legal o dentro del presupuesto? Lo que dispone el artículo 32 del Código Electoral, que prohíbe la utilización de los recursos del Estado en favor de cualquier candidato a cargo de elección, a menos que sea en condiciones de igualdad y para uso electoral legítimo. Para uso electoral legítimo debe entenderse aquello que está previsto en las normas del Código Electoral y en las reglamentaciones que en su momento aprobó el Tribunal Electoral, amparado en la potestad reglamentaria que le da el artículo 142 de la Constitución Política. Y estos recursos utilizados en la forma como se utilizaron, por lo menos los que yo vi ahí, no reúnen esas condiciones. Usted se retiró. Perdóneme, pero no lo que yo vi, Yo creo que lo que usted vio no fue lo mismo que vimos nosotros. Licenciada, yo estoy seguro que no fue lo mismo Totalmente. que vimos nosotros, pero yo no tengo interés y usted sí. Por lo Entonces, mismo, porque permítame porque adelantar que yo la tenemos un escuché. problema que estamos Licenciada, sin yo la representación en la escuché, provincia. le ruego Vamos a- mantener el vamos- mismo vamos a- respeto que yo pero le vamos tuve. a Usted tiene un escuchar el problema. criterio. Usted cada vez que va a un medio, usted quiere imponer su criterio. Licenciada, Y eso, sinceramente, yo tengo guardo que- silencio cuando yo usted tengo habla. que decírselo y censurárselo. Usted está imponiendo un criterio, usted no está Licenciada, esbozando una opinión. mi derecho es Él expresar lo que a mí me está- parece. Perdón, Y eso es no, lo que pero estoy es que haciendo. con Él la está forma hablando, que lo él hace está es hablando como un debate. de su experiencia como magistrado Pero del es que en Tribunal esa Electoral. experiencia hubieron cosas también irregulares, como el juicio de Mayín Correa, que después la Corte lo declaró Claro, pero no estamos inconstitucional. hablando No, del juicio señora, de Mayín. eso no pasó Señor, nunca. usted persiguió a Mayín. ha No, perseguido a señora, mucha eso no pasó gente. nunca. Ok, no estamos hablando Tiene del muy juicio mala de Muy memoria, mala quiero decirle. experiencia cuando usted fue magistrado. Tiene muy mala memoria, señora, Por quiero eso, decirle. por Ok. eso es que no ha repetido y no lo toman en cuenta por más que usted Magis- quiera venderse. magistrado. Termine su argumento. De manera que eso es lo que dice el artículo 32 del Código Electoral. Esa es la interpretación que tienen los magistrados con fundamento en el artículo, a su vez, 142 de la Constitución Política, y eso fue lo que yo vi mientras estuve allí, naturalmente, que yo no estuve todo el tiempo, pero lo que yo vi allí cuando estuve fue eso que acabo de decir. Y sí me parece que quedó acreditado que había habido la utilización de recursos del Estado indebida e ilegítimamente. Ahora bien, ¿en qué extensión se utilizaron esos recursos del Estado y si alcanzan o no a violar, a anular el resultado de la elección? No lo puedo saber, porque no sé específicamente cuántos cheques, y ahí sí le doy la razón, yo no estuve en el alegato, y yo entiendo que en el alegato se En el señalaron... examen de los testigos. Perdóneme, No estaba. no me interrumpe, yo estuve Pero no ahí, estuvo. yo estuve ahí en el examen de los testigos, yo me fui de ahí a la 1:30 de la tarde, o a la 1 de la tarde, y ya para ese momento los peritos que rindieron el informe estaban declarando sobre el informe que estaban declarando. De manera pues que yo sí comparto el criterio de que ha habido eso y está por verse la extensión en que eso ocurrió, porque de acuerdo con las disposiciones electorales no solamente basta que haya habido el vicio, sino que el vicio debe tener la suficiente magnitud como para alcanzar a anular el resultado de las elecciones. Señor diputado, este es un tema muy polémico. Recientemente el partido PRD fue beneficiado, fue visto como el mayor ganador de una decisión del Tribunal Electoral en la que se le dieron las credenciales a aquellos candidatos que ganaron y que no fueron impugnados. 2 candidatos de su partido recibieron credenciales. Su opinión. Yo no diría que se trata de beneficio, yo creo que es un proceso jurídico donde 2 de los candidatos nuestros que están afectados presentaron un recurso de tercería excluyente que pues el Tribunal Electoral consideró favorable. Ahora está en un proceso de revisión, pero creo que jurídicamente era lo que cabía. En cuanto al proceso, me agrada escuchar a la exministra mencionar que confía en la decisión del Tribunal Electoral. Yo Creo que el eso es lo Tribunal más Electoral importante. es lo más importante. Ojalá que sea la misma opinión que tenga cuando haya un veredicto, ¿no? Escuchamos declaraciones hace años del expresidente Martinelli
mencionando la buena labor del tribunal. Sin embargo, cuando se tomaron decisiones adversas, pues entonces ahí la decisión, yo creo que el Tribunal Electoral es una institución que ha venido desarrollando una labor durante muchos años y varios periodos electorales demostrando su institucionalidad y su transparencia. Nosotros aspiramos, yo creo como partido, aspiramos a que las impugnaciones se revisen y se juzguen en el ámbito de la institucionalidad electoral de este país. Yo creo, y yo estuve también participando de la audiencia, creo ahí que hubieron situaciones que evidencian un manejo irregular de fondos. Sin embargo, bueno, nosotros igual que la exministra estamos dispuestos pues, a entender y aceptar la decisión del Tribunal Electoral. Claro, para eso hay un veredicto. Señor Barría, también habían diputados de su partido en la audiencia. Mira, efectivamente yo estuve por lo menos en la parte final de la audiencia cuando vinieron los alegatos en la tarde. Y yo te quiero decir varias cosas. Primero, esto hay que verlo no solamente en el juicio inicial de Tito Afú, que es el que se dio casualmente hace algunos días, sino en el contexto completo del escenario al que nos enfrentamos. Claro, vienen varias audiencias. 14 diputaciones en juego, 4 alcaldías y 36 representaciones. Es decir, el país tiene que entender que no es poca cosa. Entonces, a nosotros, ¿qué nos preocupa de todo esto? Primero, celebramos que la representante del Cambio Democrático avale el comportamiento del Tribunal Electoral, porque creo que todos coincidimos en eso. Y así como avalamos el comportamiento en las audiencias, debemos respetar los veredictos que se dicten en cada una de las sentencias. Eso como primer elemento a resaltar. Segundo, el tema del calendario de todas estas audiencias. Yo aquí tengo algunos calendarios o audiencias calendadas que van hasta octubre y prácticamente hasta noviembre y todavía no son todas. Entonces, ¿qué nos preocupa a nosotros? Y por eso es que hemos venido sosteniendo que había vacíos jurídicos. Los magistrados están actuando bien. Ellos están, ¿qué cosa? Ellos están haciendo audiencias y van a fallar en torno a lo que indica la ley. Pero yo aquí distingo lo siguiente. Podrán fallar en lo legal, pero yo no estoy seguro de que se vaya a hacer necesariamente justicia. Porque si tú tienes vacíos legales y tú tienes que someter al país a toda esta serie de audiencias basado en esas falencias o carencias legales, ¿qué vas a tener? Primero, si el último o la última de estas audiencias se celebra en noviembre, todavía cada magistrado que celebra la audiencia tiene 30 días para dictaminar su decisión. Eso puede ser reconsiderado, en cuyo caso irá a los 3 magistrados que tendrán que atender esa reconsideración, que también podrán tener 15, 30 días para decidir esa especie de segunda instancia que tiene el Tribunal Electoral. Luego, para poner una fecha de calendario de elecciones, que yo quiero ver a este país haciendo elecciones en diciembre, no va a haber elecciones en diciembre, es imposible, las tirarán en enero. Y si hacen una nueva elección, y a ese punto quería llegar, ponte que la elección sea a mediados de enero, la primera, si hubiera otra elección en el caso del diputado Afú, por ejemplo, esos resultados de la elección pueden también ser sometidos nuevamente a procesos de impugnación. ¿Por qué? Porque realmente no hay una claridad en todo esto cuando acaba y es una especie de espiral sin sentido en el que aquí podemos quedarnos sin los 14 diputados, sin los 4 alcaldes y sin los 36 representantes a los 5 años. Entonces, eso yo llamo la atención porque al final está bien. Estamos en las audiencias, pero no perdamos de vista que hay un problema general que es vacíos legales, porque esta situación a estas magnitudes, se había dado una impugnación, 2 impugnaciones, pero a estas magnitudes no hay antecedentes, por lo menos cercanos, en materia electoral en este país. Sí, en impugnaciones, pero no en la cantidad de procesos no en la de cantidad impugnación. y complejidad, y mucho menos con el tema aditivo de los fondos. Y el otro elemento. Vamos a seguir con este tema en los siguientes bloques. Usted quédese en el radar.